ayer estuvimos participando en un acto de asociaciones de inmigrantes de África, con participantes de Camerún, Costa de Marfil y Nigeria. Y ellos nos presentaban una propuesta que se llama Que no se ahogue la esperanza, para la defensa de la libre inmigración en Europa y contra la sistemática violación de derechos humanos que está ocurriendo ahora en Europa, sobre todo en las fronteras del sur. Básicamente decían que es una paradoja que en un mundo globalizado cada vez existan más fronteras. Viaja más rápido un billete de dinero que una persona, y por supuesto más libremente también. Y nos lanzaban una reflexión de, bueno, estamos gastando millones y millones en hacer vallas cada vez más altas, pero la realidad es que, bueno, la gente por necesidad va a seguir escalando esas vallas. Entonces, a ver si todos esos millones no podríamos invertirlos en llevar agua a cada rincón de Nigeria. Son una de las reflexiones que allí se trataron. Bueno, voy a empezar contando un cuento que escuché hace poco y creo que refleja bastante bien lo que está siendo la situación de Europa ahora mismo. El cuento empieza con un maestro y su alumno que un día se acercan a casa de una familia a pedir cena y cobijo. La familia amablemente les acogió y les dio de cenar. Y mientras cenaba, el maestro comprobó que se trataba de una familia humilde, cuyo miembro más importante era una vaca, ya que esta vaca era el único sustento con el que contaba la familia. Tras ver esto, el anciano maestro cogió la vaca, la tiró por un precipicio y se marchó. Solo tirando por el precipicio el austericidio de la Troika, conseguiremos plantear una Europa nueva al servicio de la gente. Por ello queremos que Podemos al Dugu sea una nueva forma de hacer política. Una forma distinta donde la organización sea totalmente horizontal, asamblearia y abierta a todo el mundo. Donde los y las representantes de los partidos se elijan de manera abierta, con unas primarias abiertas como las que tuvimos hace un mes. Y donde el programa a presentar sea colaborativo y consensuado entre todos y todas. Porque creemos que esa es la única manera de representar la voluntad popular y no la voluntad de unos pocos corruptos que tienen su dinero escondido en Suiza mientras esperan que se venda a la baja los derechos sociales que aún nos quedan. Porque no nos engañemos, los recortes que a día de hoy impone la Troika son solo para asegurar que los acreedores de esta deuda ilegítima reciban su dinero. Y todo ello con el consentimiento de los gobernantes. Da igual que se llamen PP, que se llamen PSOE o que se llamen PNV. Luego todos terminan beneficiándose de las empresas y bancos privados que a día de hoy seguimos rescatando con nuestro dinero. Me gustaría destacar un párrafo del programa que presentamos para las elecciones y leo literalmente: proceso constituyente y democrático que garantice que los derechos sociales y culturales tengan el mismo estatuto que los derechos civiles y políticos. Básicamente, si para vivir necesitamos de salud, de educación, de techo, de pan, de igualdad y de dignidad, necesitaremos unas instituciones que nos garanticen todos estos derechos. La deriva neoliberal en la que Europa se encuentra quiere privatizar o directamente restringir todos estos derechos. Por poner un ejemplo claro, la ley de dependencia, que ahora mismo es de lo más recortado en el Estado. El año pasado, el presupuesto para dependencia dio un tijeretazo del 47%, además de las largas de espera que sufren y las revaluaciones sistemáticas, habitualmente a la baja. Ante tal situación, el negocio privado, que es muy listo, no está perdiendo oportunidad y ya se nos empiezan a ofrecer seguros privados de riesgo de dependencia, con interesantes beneficios fiscales. Es lo mismo que sucede con las pensiones. Recortes y congelación de las pensiones públicas y a la vez desde las entidades bancarias privadas que hemos rescatado con nuestro dinero nos ofrecen jugosos planes de pensiones privados. Negocio con lo público y con lo de vivir, básicamente. Y todo esto en nombre de una supuesta estabilidad presupuestaria. Y yo me pregunto, ¿por qué un plan de estabilidad presupuestaria se basa en recortes en servicios sociales,
en copagos y no en reforma fiscal y lucha contra el fraude? Esta es la pregunta que yo me hago constantemente. Pues básicamente la respuesta que yo obtengo siempre es para hacer negocio con lo de vivir. Por eso, desde Podemos Aldugu proponemos claramente la devolución al sector público de todos los servicios sociales y sanitarios privatizados, además de unos presupuestos que garanticen la dignidad de todas las personas. No es casualidad que los países que más invierten en sus personas, en los servicios sociales, en sanidad, en educación, son a la vez los países que no han necesitado de una intervención de su sistema bancario. Y la realidad no cambiará, seguirá siendo así mientras nos gobiernen la misma casta de corruptos y los mismos intereses privados de siempre. ¿Y qué vamos a hacer ante todo esto? ¿Puedo prometer y prometo que no vamos a robar las mismas juras ante la Constitución cada 4 años? No, nuestra propuesta es bastante más simple. Mecanismos de participación y control directo de todas las personas en la toma de decisiones sobre los asuntos comunes, así como mecanismos de rendición de cuentas. Básicamente, cuentas claras y transparentes para partidos, para empresas, para cargos públicos. En otras palabras, soberanía de los y las ciudadanas para dar su opinión en los aspectos comunes. Actualmente han planteado la democracia de forma que votamos cada 4 años y damos barra libre para legislar a placer. Con el sistema actual que tenemos, las mayorías absolutas se convierten básicamente en dictaduras de partidos. Está sucediendo ahora con el PP, que en 2 años y medio de legislatura la única oposición que ha encontrado a sus reformas es las protestas en la calle. Protestas que también ahora quiere recortar con la ley Mordaza. Por eso queremos reivindicar el papel de la participación ciudadana, de la democracia, de los referéndums vinculantes, de las ILPs y del derecho a decidir de los pueblos. Los pueblos existen mucho antes de darse su forma jurídica y son esos pueblos y sus personas los que tienen el derecho a elegir quiénes son, cómo y por quién quieren ser gobernados, a elegir en todos los aspectos, básicamente. ¿Y cómo no va a ser esto un debate importante si estamos hablando de la defensa de la democracia? No es un debate importante porque no les interesa. No les interesa conocer nuestra opinión. Por eso nos dicen que no es importante. Por ejemplo, tenemos la Constitución ladrillo. No se puede moldear, no se puede reformar, no se puede ni siquiera adaptarla a la realidad político y social del 2014. Sigue anclada en el 78. Salvo, claro está, si te llamas Merkel. Entonces lo hacemos rapidito, corriendo y sin preguntar, por si acaso. Como ha sucedido con el artículo 135, que garantiza el pago de la deuda por encima de los servicios públicos. Y queremos poner en marcha todas estas medidas que os planteo desde ya, desde las instituciones europeas hasta las más locales. Vamos a pedir el voto, pero también vamos a pediros algo más. Vamos a pedir la participación de después. El que todos y todas seamos motor de cambio, como personas, como círculo de Podemos o como plataforma o asociación de barrio, me da igual. Ellos ya han sacado la calculadora, ya saben que este año la abstención rondará el 55% y eso les interesa que no haya participación. Por eso en la televisión estamos viendo debates tan realmente malos, donde no se habla de nada interesante, ni siquiera se habla de corrupción, porque ya han llegado al acuerdo de que a ninguno de los dos les interesa hablar de corrupción, porque están los dos untados. No me voy a ir sin antes dar un dato demoledor que me mandaron el otro día un compañero, y es que tras las anteriores elecciones europeas, PP y PSOE sacaron 44 de los 50 escaños posibles. Esto es una barbaridad y se consiguió tan solo con el 46% de la participación en las votaciones. Si toda esa abstención que hubo del 54% la repartiéramos aleatoriamente entre todas las fuerzas políticas que se presentaron, PP y PSOE solo sacarían 21 escaños, que no es ni la mitad de la Cámara. Esto haría que hubiesen entrado, 23 formaciones políticas al Parlamento Europeo. Tendríamos el Parlamento Europeo más plural con 27 grupos en total. Tendríamos un Parlamento Europeo donde un europarlamentario podría ir con una propuesta de ley contra las reformas laborales o el despido barato en Europa y básicamente vería cómo esa ley sale adelante, porque la negativa de la derecha sería meramente simbólica. Por eso, y termino ya, vamos a pedir el voto
y vamos a pedir que vayamos todos a votar en masa. Que sepáis, los apoderados de Podemos, que vais a estar a tope de trabajo el domingo, que nos vamos a acabar con las papeletas, que vamos a tener que meter chorizo en los sobres para decirles que son unos ladrones, que vamos a reventar las urnas y sobre todo que vamos a decir que esta no es la Europa del neoliberalismo nunca más, que aquí y ahora empieza la Europa de la gente. Noski baietz, noski aldo gula. Eskerrik asko. Empieza a cundir en mucha gente una especie de escepticismo y escuchamos que dicen, bueno, no tiene importancia votar. Bueno, pues nada más equivocado que decir que no tiene importancia votar para el Parlamento Europeo. Y conviene dar cifras concretas. Igual que ayer en Vitoria, hoy aquí os digo, el 80% de las decisiones que afectan a nuestro modo de vida, a las condiciones sociales y económicas en las que nos movemos, se deciden en Bruselas, no se deciden ni en Ajurianea, ni se deciden en la Moncloa, se deciden en Bruselas. ¿Por qué se creó la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea, en principio, estaba pensada por quienes la crearon como una gran área de negocio. Pero ¿cómo la vendieron? Nos la vendieron como el espacio, el área democrática más grande, con mayor número de ciudadanos, y por lo tanto, como la Europa de la ciudadanía y de los derechos. Bueno, pues mira, vamos a tomarnos en serio lo que dijeron, no lo que hicieron. Vamos a invertir las cosas y vamos a devolver el poder a la gente, en la capacidad de libre decisión de las personas y de los pueblos. Esta Unión Europea está gobernada por los intereses, se ha planteado ya, de la industria y las finanzas. Pero en Europa, como en el Estado español, hay una élite política, una casta, que al margen de los intereses populares gobierna municipios, comunidades, también en Euskadi, estados, y acaparan los órganos no electos. En el caso de la Unión Europea, ojo, a la Comisión no la elige nadie, al Consejo no lo elige nadie. No es elegida la que ahora está en manos de una inglesa, la alta representación o el alto comisionado para el exterior. El propio Parlamento Europeo es un parlamento sui generis, porque no tiene iniciativa para legislar, sino que tiene que decir sí o no a cosas que le vienen de la Comisión, aquellas que le vienen de la Comisión. En definitiva, tenemos un problema, y esto no es casual. A veces se critica a los políticos porque no gestionan bien. Bueno, hay gente que no gestiona bien, pero ojo, hay que saber cuáles son los parámetros para juzgar si gestionan bien o no. Y están gestionando muchas veces francamente bien, pero para los intereses de los señores de la sombra. Es decir, que esas críticas que a veces se hacen diciendo, si quitáramos a fulano todo iría mejor. Bueno, depende. No es que, el problema no es de que sea más listo o esté más preparado uno o el otro. El problema es a qué intereses sirves y a quién rindes cuentas. Y entonces conviene recordar siempre que detrás de cada corrupto, que aquí los tenemos a raudales, hay un corruptor, alguien que saca beneficio de esa corrupción y que paga esa corrupción. Que detrás de cada politicastro hay una promotora inmobiliaria, que detrás de cada gobernante hay un banquero. Y me da igual decir esto en Euskadi que en Madrid. Y que detrás de lo que últimamente se viene llamando casta política, lo que hay son sus amos, que es la clase capitalista. Por eso, como dice Jiménez Villarejo, lo dijo recientemente el que fue fiscal contra la corrupción, lo dijo reciente en Málaga, si Podemos luchar contra la casta, al final tendrá que plantearse también que por decencia va a tener que luchar contra el capitalismo, ser anticapitalista. Y eso es uno de los elementos fundamentales que sí que nos diferencia. Cuando dice el Partido Popular o dice el Partido Socialista, no somos iguales, no somos iguales, bueno, dice una obviedad, evidentemente no son iguales. Pero la pregunta es en qué son diferentes en lo fundamental. Y parece que ahí es difícil no confundirlos. Y vamos a hablar de Europa. Ambos tienen la mitad y el otro, la mitad más uno, de los comisarios de la Comisión Europea. Es decir, están en el gobierno efectivo europeo. Toman las decisiones colectivamente, no se desmarcan, que sepamos. Ambos
aceptaron y construyeron unas instituciones en las que se pensó todo para que la participación fuera mínima. Juntos han impulsado una arquitectura institucional, por lo tanto, alejada del control ciudadano, porque juntos han impulsado una arquitectura económica y monetaria profundamente antisocial, pensada para servir mejor a los negocios. Por lo tanto, si se combinan ambas cuestiones, el resultado es el que estamos viendo, que para poder imponer esas políticas económicas que tienen graves consecuencias ecológicas y sociales, ha sido necesario echar el freno a la democratización de las instituciones europeas para poder imponer, sin luz ni taquígrafos, de manera autoritaria, pues primero Maastricht, luego el Pacto de Estabilidad, la política monetaria, una política económica recesiva, una disciplina fiscal que es la excusa de los políticos de aquí para decir que no se puede hacer otra cosa. En definitiva, ellos son los co-culpables por esa arquitectura de que en cada país, en unos más que en otros, haya crecido el paro, bajen los salarios y se recorte el gasto social. En definitiva, se ha hecho una operación que es, en este sentido, ejemplarmente diabólica. Es la competencia básica y exclusiva de la Unión Europea es el diseño de la política presupuestaria, económica y monetaria. Y la Unión Europea no se mete en sanidad, en educación. Pero claro, si uno acepta las medidas que vienen de la Unión Europea y no las pone en cuestión, acaba recortando el gasto en educación, en sanidad, en pensiones, en fin. Esta es, digamos, la Unión Europea que tenemos que modificar porque nos interesa, porque efectivamente está en el centro de aquello que nos afecta. Esa Unión Europea ha ido creando una división, una nueva división, que es la de acreedores y deudores. Y los acreedores y deudores son países, pero también son clases sociales. ¿Por qué? Porque en un momento dado, el exceso de dinero que tenían los grandes bancos europeos, ojo, no solamente Deutsche Bank, también el Banco de Santander, esto siempre hay que acordarse. Es decir, los grandes bancos europeos tenían y en general, digamos, el capital, las recetas neoliberales nos han llevado y nos pueden llevar aún más a la ruina y al abismo climático. Decía Merkel que el problema de Europa es el siguiente: el 7% de la población tiene el 25% del PIB mundial, pero el 50% del gasto social. Y entonces extraía dos conclusiones de manera cínica. Una, que esto es injusto a nivel mundial. Es decir, en vez de plantearse extendamos el gasto social a nivel mundial, planteaba esto es injusto. Y dos, que es insostenible. ¿Por qué es insostenible? Porque al mismo tiempo, bien que se ha cuidado, y luego veremos rápidamente por qué, de bajar la fiscalidad en toda la Unión Europea, haciendo que cada vez más sean los impuestos indirectos los que se paga, en definitiva, por los bienes de primera necesidad, y las grandes fortunas y los beneficios de las grandes sociedades industriales o financieras cada día paguen menos. Claro, así es imposible mantener el gasto social. ¿Por qué? Porque disminuyen los ingresos a favor de esa desfiscalización del Estado. Pero al mismo tiempo, caramba, y qué casualidad, según baja el gasto social en educación, en sanidad o en pensiones, aumenta el gran negocio privado en educación, en sanidad y en pensiones. Es decir, que realmente estamos ante una gente que lo tiene muy pensado, muy sencillo. Lo que dice, luchas como la que no fue hace tanto, en 2005, contra el parking de Eladio Perlado, con similitudes bastante importantes a la que se ha desarrollado este año. Por lo cual Gamonal es un barrio de lucha, es un barrio combativo, es un barrio vivo desde hace muchos años, no solo desde enero de este año. ¿Cómo llegamos a la situación en la que estuvimos en enero? Bueno, todo esto se plantea, como sabréis, por un bulevar que se encapricha el gobierno municipal de PP en Burgos de construir, con un presupuesto de 8 millones de euros, mientras está cerrando guarderías en el barrio, mientras está recortando prestaciones sociales, mientras se nos está diciendo que hay que ser austeros porque no hay dinero. Vienen y nos plantean un bulevar de 8 millones de euros, ¿no?
En esta situación, las asociaciones vecinales de Gamonal, organizaciones sociales, sindicatos, partidos, nos planteamos hacer una campaña de recogida de firmas en la que 4.000 personas firman en contra del proyecto de Boulevard. Comenzamos una campaña de propaganda informando y planteando los problemas que podría traer y planteando el gasto que supone innecesario el Boulevard de Gamonal. Y la respuesta del gobierno municipal en un primer momento, como lo fue en todo momento hasta que se decidió finalizar la obra, fue hacer oídos sordos, como si no hubiera pasado nada, después de recoger 4.000 firmas. Por lo cual, desde aquí a noviembre, se empiezan a plantear asambleas, se empiezan a plantear movilizaciones, y llegando a noviembre se realiza una asamblea de más de 500.000 de personas, en la que se decide constituir, por un lado, una plataforma, la plataforma Boulevard Ahora No, y por otro, plantear la primera movilización, una manifestación a la que acuden 4.000 personas, entre 4.000 y 5.000, y que no acaba ahí, obviamente, sino que sigue todo el mes de noviembre y continúa hasta enero. Todo este mes está plagado de movilizaciones entre 5.000 personas, 4.000, van bajando hasta llegar a enero. En enero, la movilización, obviamente, la gente se desmoraliza viendo que la situación sigue hacia adelante, el gobierno municipal está decidido a realizar las obras. La última manifestación que convoca la plataforma asisten 300 personas, una situación desmoralizadora, una situación en la que se ve que, bueno, que no hay nada que hacer, ¿no? Y al paso de esta manifestación, poco después, ya se empiezan las obras, ¿no? Se empieza a montar el vallado, se empieza a levantar el asfalto, y ese mismo día un grupillo pequeñito de 25 personas deciden intentar paralizar la maquinaria de obra, intentar paralizar el proceso de construcción del bulevar, siendo respondidos por parte de la policía una brutal carga, ¿no? En la que salen varios compañeros heridos. Recalco que solo eran 25 personas, una carga completamente desproporcionada. Eso sí, esto no se quedó sin respuesta, o sea, 2 horas después teníamos a 300 compañeros y compañeras, a 300 vecinos que al ver la humillante, ¿no? El humillante comportamiento que provocó la policía, bajaron en solidaridad y decidieron cortar el tráfico. Así estuvieron durante 6 horas, estuvimos durante 6 horas, hasta que a las 10 de la noche decidió la policía cargar contra la manifestación, contra la concentración que se había desarrollado de nuevo, y a partir de ahí es más o menos lo que todas conocemos por los medios, ¿no? En este momento se producen los disturbios, se producen las cargas policiales y se produce todo lo que se desata la semana siguiente, las movilizaciones sociales. Todo esto desbordando la plataforma que se había constituido en un primer momento y que en este momento concreto ya, desbordándola, decide disolverse, decide condenar la violencia y decide desligarse de los actos que se están realizando, ¿no? En este momento las asambleas, independientemente de la plataforma, comienzan a organizarse, se empiezan a organizar protestas, alrededor sobre todo de la cuestión del bulevar, obviamente, y por otro lado, por los detenidos de la primera noche de disturbios, y día tras día viene más gente a las asambleas, viene más gente a las manifestaciones. Para hacernos la idea, el día siguiente del primer día de disturbios había unas 1.000 personas en la manifestación, al día siguiente crecía a 3.000, al día siguiente a 5.000. En un primer momento de desmoralización en la que parecía que nada era posible, en 2 días todo esto cambió de repente y 5.000 personas otra vez en la calle, ¿no? Después de haber visto la situación de haber bajado a 300. En esta semana también se conformó un tejido social y se conformó una red que a día de hoy se mantiene a través de centros sociales.